Qué bueno que esté con nosotros de nuevo en el canal de YouTube de la Agencia Cubana de Noticias. Nos encontramos en la azotea de nuestra sede en la capital cubana. Ya finalizados los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Cuba finalizó en un 7º escaño. Y vamos a dialogar el resumen general de lo que aconteció en esta capital paraguaya con nuestro país. Y tenemos a periodistas de la Agencia Cubana de Noticias en la jornada de hoy. Nos acompaña el director de este medio, Norlan Rosendo, también Lisette Ricardo, periodista, colaboradora de años, primero con la AIN y ahora con el nombre de la Agencia Cubana de Noticias, y otro de los que lleva muchísimo tiempo escribiendo notas para el movimiento deportivo cubano, Carlos González Rego, quien es el jefe de deportes de nuestra agencia. Sea bienvenido al canal de YouTube y gracias por asistir a esta invitación. Sí, muchas gracias a ti, Ernesto, por la oportunidad y a todos los seguidores del canal de YouTube de la agencia. Y es un honor para mí compartir con Lisette y con Carlos, dos de los más excelsos periodistas deportivos que tenemos en Cuba hoy. Hay una gran polémica desde que terminaron los Juegos sobre el resultado final. Muchos hacen una comparación a partir de lo que sucedió en Cali en el año 2021. Y en términos de ubicación, pues Cuba quedó 2 lugares por debajo en comparación con la actuación de hace 4 años. Yo hago un análisis mucho más integral. Yo creo que nosotros no podemos reducir la comparación estrictamente a las medallas, porque el contexto es totalmente diferente. ¿En qué contexto llega esta delegación? Casi que el 100% de los atletas, más del 95% de estos atletas participan por primera vez en estos Juegos Panamericanos Junior. Las condiciones incluso que dispone Cuba para la preparación de la delegación no es igual que en aquel momento, que incluso fue posterior a los Juegos Olímpicos de Tokio, que había llegado la delegación en otras condiciones. Muchos de los que participaron en esos Juegos Panamericanos de Cali Valle habían estado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora es una actuación que para mí es formidable, es una excelente actuación. Cuba, en un contexto económico muy complejo, asignó recursos, optimizó los recursos disponibles para la preparación de la delegación que estuvo allí en Asunción, y este resultado para mí es muy bueno. Se hizo una valoración de la reserva deportiva, de lo que Cuba está preparando para los próximos ciclos olímpicos, y es un resultado que se ajusta realmente al contexto cubano actual, al potencial cubano actual. Yo digo que si Cuba llega a ser primer lugar o segundo lugar, no hubiera habido una correspondencia entre la realidad de Cuba hoy y la realidad de esa actuación. Esa es la Cuba que tenemos en estos momentos y ese es el deporte que tenemos hoy en Cuba. No sé cuál es el criterio que tengan mis compañeros al respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Norlan. No es el mismo contexto, no son los mismos la mayoría de los muchachos, como dice él. Ahí hubo atletas que nunca habían cogido un avión, nunca habían salido de Cuba. Sí. Y yo pienso que lo mejor es que ya sabemos lo que tenemos, con lo que contamos y cómo está la región, al margen que hay países que no llevaron a sus mejores figuras, que lo sabemos, como Estados Unidos, Canadá en algunos deportes que no llegó a sus mejores figuras. Pero lo mejor es que nos dio ya un panorama de lo que contamos, a pesar de las dificultades que estamos transitando, qué es lo que hemos podido, a lo que pudimos llegar, unos deportes más destacados que otros deportes que no tienen las mismas condiciones para prepararse que otros. Eso se sabe, que no es lo mismo contar con bicicletas. Claro. Que con otras cosas. No me gustan las comparaciones. Más costosos que otros y en estos momentos exacto. Constituye una dificultad muy grande para nuestro movimiento deportivo, abarcar ya esa amplitud de deportes que lleva unos recursos que son importantes. Profesor Carlos González Rego, también hay un punto que se habla, es que todo lo que ocurrió en Asunción poco queda de ver con lo que pudieron hacer los atletas, que llevan con deudas de todo tipo competitivas en el proceso de formación, las dificultades que están dentro de esa preparación, no tienen fuego internacional. Creo que poco queda por ellos. No sé si usted piensa lo mismo, si hay algunas figuras que pudieron dar un poco más, pero yo creo que hicieron una actuación destacada, la mayoría casi inmensa de los participantes por Cuba. No, mira, yo pienso que en lo general se hizo lo que casi todo el mundo esperaba, aunque no lo hayan dicho. Se cogieron 47 medallas, 19, 13, 15. Hay deportes y deportes. Por suerte, el bache fue en el centro. Empezamos con el judo y el remo
y empezamos a coger medallas. Incluso la primera medalla la da el remo y la primera de oro la da el judo. Después que acabaron esos deportes hubo un bache con algunas cosas y después venían los otros deportes que se esperaban medallas. El atletismo, la lucha, el taekwondo, y así fue. Eso pasó lo que por lo menos yo sabía que iba más o menos a pasar, y no soy un genio, ni mucho menos. Es la lógica. Coincido con lo que dice Norman. Se obtuvieron muy buenos resultados. Quizás alguien se esperaba más de ellos, pero la situación actual, señores, es insostenible. No hay posibilidad de fogueo, porque hay deportes que si no tienen fogueo, por decirlo de alguna manera, claro, no es lo mismo que te haga resistencia. En el atletismo, tú corres 100 metros, y bueno, si el que va atrás tú lo miras por el reloj, aprietas más, aprietas menos, pero lo tuyo es correr los 100 metros y que banque en el reloj. Pero hay deportes que no, por ejemplo, la lucha, el judo, lo de combate sobre todo, que si no tienes fogueo y no compites y no entrenas en campo de entrenamiento con los diferentes estilos. El asiático no te compite igual, el europeo tampoco, el de América tampoco. Entonces, si tú compites en América o lo peor, en el Cerro Pelado, tienes muy pocas posibilidades. Mira, yo siempre digo una cosa y es lo siguiente, además porque yo pasé por todo eso. El atleta cubano lo hace a corazón, porque las escaseces que tenemos en todo no da para más. Es corazón puro y otra cosa que no puedo decir, porque realmente el atleta cubano es deportista de nacimiento. Y entonces también partimos por el medio de la cadena de la famosa pirámide invertida. Las 6 desaparecieron, la cepa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde salen todos estos muchachos? De ahí. En fin, eso tú tienes que tener un fogueo. Yo recuerdo, atiendo el judo hace muchos años, que el judo tenía giras de 3 meses por Europa, cuando aquellos no eran ni eran clase A, clase B, no eran Walmart, no eran... Pero es así, esa es la realidad. A corazón se hizo y se logró lo que se podía hacer. Al principio hubo bache en el centro y al final se volvió a levantar. Sí, no se rompieron pronósticos de lo que se esperó, yo creo que se cumplió en Asunción 2025 y estos son los Juegos del futuro. Vamos a seguir contando las próximas citas múltiples y Cuba seguramente de estos que fueron protagonistas en el ciclo que está por venir, Los Ángeles 2028, alguno también será metal en Juegos Olímpicos. Ahora vamos a adentrarnos un poco en cómo fue esa cobertura dentro de la Agencia Cubana de Noticias, los líderes de la información en nuestro país, donde hubo una participación diseminada por todas las provincias, periodistas que estuvieron desde el oriente, centro y occidente del país, contando los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Recibimos a estos periodistas que también han tenido la gentileza de enviarnos su testimonio de lo que fue Asunción para la ACN. Bueno, primero que todo fue una experiencia muy enriquecedora porque llevo muy poco tiempo en la agencia y es la oportunidad también de ese regocijo, ¿no? De que valoren el trabajo que se hace desde la provincia con una cobertura de esto primero. La medalla que menos esperaba por acá, por las tunas, de las que pude cubrir uno de los deportes, fue el tiro con arco y ese bronce del equipo mixto con una tunera incluida, el Jaime García y también el espirituano Abraham Pérez, que consiguieron una medalla histórica en esta modalidad del arco recurvo para todas las categorías a la historia del país en este deporte. Por lo tanto, fue realmente una de las grandes sorpresas y como uno que siempre es ferviente seguidor del deporte y forma parte también del oficio, siguió de cerca ese triunfo, porque hay que decirlo así, fue un triunfo para el tiro con arco, esa medalla de bronce y en general los Juegos Panamericanos, que si bien dejan un saldo, digamos que agridulce, porque se descendieron 2 peldaños, sí se consiguieron 17 clasificaciones para los Panamericanos del año próximo, que ya de por sí es una muy buena noticia para el deporte cubano. Se extrañaron disciplinas históricas para el movimiento atlético en nuestro país, que también dieron lugar a ese 7º lugar. Desde la cobertura periodística, aprendizaje, muchos aprendizajes, sobre todo por la premura, por las exigencias de la redacción de la Agencia Cubana de Noticias. Para mí, formar parte del equipo de la ACN en la cobertura a los Juegos Panamericanos Junior fue un reto, pero a la vez una experiencia enriquecedora, por lo que siempre te aporta desde el punto de vista de crecimiento profesional. Trabajamos un deporte que
Anteriormente le habíamos dado tratamiento, pero no con la misma sistematicidad e inmediatez que lo hicimos ahora, el tenis de mesa, y eso representó, reitero, un reto en esta labor para nosotros. Ojalá y en el futuro se repita esta experiencia. Gracias a la ACN por depositar su confianza en nuestro trabajo. Muchas gracias, sin duda es interesante. Ahora vamos a hablar con los que estuvieron aquí en La Habana, pero la agencia es una, me decía Carlos González Rego en el comienzo de este video que estamos grabando para el canal de YouTube de la Agencia Cubana de Noticias. Si algo le ha entusiasmado lo que hemos hablado, déjenos sus comentarios, denos like, suscríbase al canal de la ACN en YouTube. Vamos a explicar un poco cómo se organiza una cobertura para un evento que es multidisciplinar y que hay tanta participación en el mismo momento. Cómo se organizó para Asunción 2025 y a qué nos enfrentamos. Y también, hay que decirlo, a qué nos repusimos para brindar una buena cobertura a los lectores del CAS y del sitio web de la agencia. Sí, mira, Ernesto, esta fue una cobertura sui generis y una cobertura experimental en términos deportivos, o sea, para las coberturas que se hacen en deporte. ¿Por qué? Porque no teníamos enviados especiales, sabemos la situación económica que tiene el país y en la distribución que se hizo de las capacidades la agencia no tuvo enviado especial. Y la propia situación económica del país en este momento nos impidió, como en otras ocasiones, traer corresponsales, traer periodistas de provincia para hacer turnos en La Habana, rotativos, que es como generalmente se hacían las coberturas. Bueno, Carlos es experimentado en eso. Diseñamos una cobertura donde todos los corresponsales nuestros que atienden deporte pudieran participar, desde el lugar donde están. En vez de hacer turnos, lo que hicimos fue distribuir los deportes por nuestros corresponsales, tanto por lo del staff central aquí en La Habana, los que son plantilla de la agencia, los que son colaboradores de la agencia, como es el caso de Lisset, y los que tenemos en todas las provincias. Eso nos permitió entonces mantener un flujo constante de trabajo todo el tiempo y que no se nos crearan vacíos. En el caso de que hubiese ese problema de conectividad o de electricidad en algún lugar, pues se informaba con antelación y otra persona cubría. Teníamos un grupo de WhatsApp donde estábamos activos todos los que estábamos como redactores, pero estaban también todos los editores de la agencia, estaba el equipo de redes sociales de la agencia, estaba el equipo también de la web de la agencia, como los servicios de radio que le damos diariamente para más de 20 emisoras de este país, más de 20, 30 emisoras que publican el servicio, el boletín de radio nuestro, como también para el canal de televisión de Teletexto, o sea que es una cobertura integral. Yo me atrevería a decir, porque hemos estado monitoreando las coberturas que se hicieron en los demás medios de prensa del sistema público cubano, que no hay una cobertura más integral y más completa que la que hizo la Agencia Cubana de Noticias, independientemente, reitero, de que no tuvimos enviado especial a los Juegos de Asunción. Les propongo irnos con Evelyn García, quien es la jefa del sitio web de la Agencia Cubana de Noticias. Nos cuenta un poco acerca de esta cobertura en el sitio web. Para estos juegos se creó un subsitio en la Agencia Cubana de Noticias con 9 categorías, una especial para un boletín de noticias que salía todos los días a primera hora, con el resumen de los juegos del día anterior y cosas que pasarían en el día. Se subieron al sitio casi 300 materiales, más de 420 imágenes. El sitio por estos días, durante la cobertura, recibió más de 66.000 visitas, una cifra que es bastante alentadora, y los materiales que se publicaron en él sobre los juegos tuvieron alta repercusión en muchos medios. Nosotros usamos en cada información, usamos tweets de los participantes allí en el evento, lo mismo de fotoreporteros que de medios digitales que estaban allí. Nosotros seguimos también minuto a minuto lo que pasaba, lo que comentaban otros periodistas de otros medios, y estábamos al tanto minuto a minuto, porque también llevábamos el medallero, que el medallero a la hora que Cuba ganaba una medalla se ponía automáticamente ahí, o sea, lo hacía una editora, un editor por supuesto, pero
se logró que fuera una cobertura minuto a minuto de los juegos. Esta experiencia nos sirve para las próximas citas que tendremos, ¿no? En el ámbito deportivo, como Santo Domingo, y bueno, y siempre lo vamos a hacer con el mismo cariño que hacemos todos. Pienso también que esta experiencia puede repetirse en otros ámbitos, no solo deportivos, sino culturales. Estas experiencias siempre son ferias del libro, festivales de cine, eventos científicos, que uno pueda llevar este tipo de cobertura minuto a minuto. Y bueno, y nos vemos en las próximas coberturas que siempre la web de la Agencia Cubana de Noticias va a estar ahí minuto a minuto. Muchas gracias, Evelyn, una persona con un corazón entrañable y excelente periodista que tenemos el placer de siempre coincidir en muchas cosas. Óigame, cada vez que se publica algo que aquí la coma está de más, vamos con el dato preciso. Es algo que tiene la agencia, la inmediatez, pero todo debe ser legible y una calidad tremenda. Carlos sabe bastante sobre eso. Cerramos este capítulo de lo que fue Asunción 2025. Nos queda lo próximo, Santo Domingo 2026. Muchas fuerzas para esta cobertura, profesores. Así, vamos a hacer un análisis de toda esta cobertura que hemos hecho para que la próxima sea mejor todavía, más integral. Sí, yo les deseo mucha suerte y a los jóvenes realmente le dieron el toque bonito y los experimentados lo que debían dar. Y Carlos, que ya está ansioso por terminar. No, mira, el calor está grande y el sol, pero yo pienso que a mí no me mete miedo ni Santo Domingo ni Lima. Vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Ojalá podamos hacerlo como tradicionalmente lo hacíamos y no en estas condiciones, producto de lo que sabemos todos. Pero aquí siempre se ha cubierto los juegos múltiples de esa manera, todo medalla y no medalla, con turnos de reacción aquí. ¿Qué pasa? El hospedaje se complica, el transporte se complica, pero aquí la agencia siempre, ACN, siempre ha cubierto los juegos múltiples de esta manera, desde el primer día hasta el último día. Así medalla y no medalla. Porque tenga muchas más coberturas y seguir informando al pueblo cubano con la Agencia Cubana de Noticias. Muchas gracias por haber permanecido en todo este video. Nos volveremos a encontrar contando el deporte cubano. Hasta una próxima nueva oportunidad. Síganos en nuestro canal de YouTube de la agencia. Hasta un próximo encuentro. Saludos a todos y gracias a la Agencia Cubana de Noticias por este contacto, contando precisamente los juegos un poco desde dentro, hablando que fue un evento de muchísima organización, primó sobre todo el espíritu deportivo y la voluntad de muchísimas personas para que todo saliera de manera armoniosa. Viéndolo un poco también en lo que sería el insight, este factor de la relación directa, si tuviéramos que señalar algún aspecto negativo, al menos ligeramente, es que las zonas mixtas, el área destinada para entrevistar a los atletas, estaba colocada justo al lado de los equipos de música, los amplificadores, por lo cual había que hablar bastante a menudo con los organizadores para que disminuyeran en algún momento el volumen, poder interactuar con los protagonistas y ya después volver a esta fiesta general dentro de las instalaciones. Ha sido en general una oportunidad tremenda para intercambiar con diversos periodistas, más allá de los propios atletas de otros países que tienen igual su visión sobre el nuestro. La mayoría dice sentirse un gran fanático, sobre todo por los íconos culturales, la propia música, el propio deporte, y enviaban saludos especiales incluso a varios miembros de nuestra propia delegación como entrenadores o en otros casos a otros atletas cubanos que nos han representado en citas importantes, al igual que serían los Panamericanos de mayores e igualmente los Juegos Olímpicos. Aquí desde Asunción les enviamos un abrazo a todos y a punto de regresar a tierras cubanas, siempre amparados en la buena vibra que traen este tipo de eventos.